Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar la clase del día de hoy, viernes 23 de julio. Bueno, vamos a esperar unos minutos mientras se van conectando. Esperemos unos minutitos, por favor. Le escribo al grupo de WhatsApp para que se vayan uniendo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Nos vamos a esperar unos minutitos, por Buenas favor, tardes, profe. mientras... Hola, buenas tardes. Vamos a esperar unos minutitos mientras se van conectando, por favor, el resto de los compañeros. Listo. Listo, bueno, estamos 14 conectados.
Listo, vamos a esperar un par de minutos más para el inicio, ¿sí? Listo, el estudiante Vázquez Castillo se encuentra conectado. Vázquez Castillo. ¿No? Bueno, vamos. Les comparto para iniciar la clase. Igual ya está siendo grabada. Listo, bueno. Bueno, buenas tardes con todo, estimado estudiante. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, viernes 23 de julio del 2021. Sí. Listo, bueno. Antes de iniciar la clase, a ver, les he inhabilitado los micrófonos, les los habilito. Antes de iniciar la clase, quiero que primero revisen, ya en el aula virtual, ya está en la parte de la semana que viene, ya está los trabajos grupales que van a hacer, ¿sí? Bueno, ya mismo les explico bien a cada uno de ustedes, ya están los grupos, ya les voy a indicar los grupos y me van a indicar también quiénes hacen falta los grupos. Ahorita les voy a nombrar nomás los grupos que están y de ahí va a quedar quienes hacen falta, ¿sí? Para al final de la clase unirlos. Quiero primero terminar de dar lo que resta de la clase. ¿Por qué razón? El día de hoy les habilito ya el examen, la prueba, que tiene que ver con el examen de la historia del computador y componentes del computador y parte de la tarea que ustedes hicieron sobre el resumen de la historia del computador. Aquí hay de todo un poquito, ¿sí? Entonces, si abren ahí el enlace todavía no pueden rendir el examen, ya que el examen se les habilita recién a las 5:20 para poder rendir, a lo que terminemos la hora. El examen va a estar habilitado desde el día de hoy, de las 5:20, y se cierra el día de mañana a las 11:59, ¿sí? Entonces, la idea es de que yo les podría dejar el examen para hoy día mismo y hoy día mismo se cierra, pero no. Lo que quiero es que revisen ¿sí? el PDF de la clase que hemos estado recibiendo, los videos de la historia del computador, el resumen que ustedes han realizado y esta clase de hoy día que es reforzando un poco también de lo que es el PDF, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes revisen estos, es decir, los videos, la clase, el PDF y ya cuando estén totalmente seguros, ahí sí rindan el examen. Recuerden que este ya es un examen que lleva una puntuación. Si este examen ya va computado con la exposición del trabajo grupal que van a realizar, ¿sí? Entonces, ahora eso por un lado. Vamos con la parte de lo que son los grupos. Ustedes pueden entrar a participantes y dentro de participantes ustedes ya pueden darse cuenta a qué grupo pertenecen, ¿sí? Ustedes entran a participantes y ahí ustedes pueden observar ahí en la parte de grupos, ahí les indica a qué grupo o en qué grupo está, ¿sí? Quien no tiene grupo, ahí les va a aparecer que no está en grupo, ¿sí? Entonces, ya les había informado que deben de ponerse de acuerdo para formar los grupos. Bueno, voy acá a la opción de grupos para mencionar los grupos que ustedes me habían pasado y a ver si es que están correctos. Entonces, por ejemplo, tenemos el grupo A. Había un grupo que era de 2 estudiantes y bueno, mandó el mensaje, no sé si se habrán conectado el resto de los compañeros, pero bueno, ahorita ya al finalizar de la clase me avisa quiénes son para agregarlos en el grupo E.
Entonces, en el grupo A está Roberto Andrés Díaz Quimis, Nilson Ignacio España Chillambo, está Evandro Moisés Ortiz Sinisterra, Andrés Quiñones y Jairo Torales. En el grupo B, José Manuel de la Cruz Moreta, Luis Eduardo Mendoza de la Cruz, Kevin Aníbal Mesa Medina, Henry Alonso Morejón Molina y Luis Llanes. Ese es el grupo B. Grupo C, Diego Joel Albán Mendieta, Dixon Adonis Arroyo Paneso, Paul David Bustos Sosa, Carlos Alberto Castro Vera y Fabricio Cortés Cheme. Y el grupo D está David Gallardo, Ariel Yosimar Martínez Vélez, Raúl Obando Batioja, Brian Parrales Angulo y Luis Carlos Reyes Ortiz. ¿Sí? Quienes no tengan grupo, ya al finalizar de la clase me avisan para colocarlos acá en el grupo E. ¿Sí? Listo. Entonces, hasta ahí lo que son la parte de los grupos. Vamos a culminar con la parte que estábamos viendo de clase. Sí, el martes que teníamos clase estuve un poquito indispuesto de salud, por lo cual no me pude conectar a la hora de ustedes en clase. Por eso dije que aprovecharan y formaran los grupos, ¿sí? Para ya en esta clase poder trabajar justamente sobre aquello. Bueno, con ustedes, no recuerdo muy bien hasta qué parte hayamos visto lo del PDF, no sé si alguien me recuerda, hasta qué punto llegamos a los PDF, hasta qué dispositivo. Creo que acabamos hasta la parte de la tarjeta, ¿Hasta qué parte? la tarjeta, de la tarjeta madre, de la tarjeta madre. Estábamos hablando sobre el CPU, de la tarjeta del CPU, Sobre el procesador, esta parte de aquí. procesador, todo, sí, Esta esa gráfica parte ya ahí. les hablé, Claro, sí, ya lo habló. la de la gráfica Pero, ya. sí, pero la parte, como no vimos el martes, entonces. Ya, entonces esto de aquí ya les expliqué, ¿sí? Listo, entonces, bueno, entonces a partir de aquí comenzamos entonces. Listo. Entonces, ya ustedes deben tener claros, ¿sí? Cuáles son los dispositivos de entrada. Ya durante los videos anteriores, en las clases anteriores, ahí habíamos dejado claro cuáles eran los dispositivos de entrada y qué era lo que proveía al computador, ¿sí? Entonces, en este gráfico, como se dan cuenta, tenemos cómo trabaja, cómo interactúa entre cada uno de ellos. Entonces, tenemos lo que es la parte de elementos de entrada, también dispositivos de entrada, que es lo que provee información al computador, y luego eso realiza el procesamiento de la información por medio del procesador, ¿sí? O llamado CPU, aquí está en español, que es UCP, que significa Unidad Central de Proceso. Se había indicado que el procesador se divide en dos módulos, un módulo que es el CU, que viene a ser la unidad de control, y el ALU, que es la unidad de aritmética lógica, la parte del procesador. Les había indicado que el procesador debe, cuando el computador está un poco ralentizado, le pide ayuda, ¿cierto?, a la memoria RAM. Por eso es muy importante siempre saber, ¿no?, la característica del procesador y cuándo también es la memoria RAM que nosotros podemos obtener en nuestro computador. Les había indicado que yo, por ejemplo, en mi computadora tengo hasta un máximo de 12 gigas de RAM, pero, por ejemplo, si no quiero crear esa disparidad, por ejemplo, tengo ahorita 8 gigas, si le aumento 4 serían 12, ¿cierto? Pero genero esa disparidad en la memoria RAM. Entonces, lo que hago, me cuesta un poco más, le aumento una tarjeta de 8 gigas, ¿sí? Aunque se desperdicie los 4 gigas, pero en los dos módulos está compensado, ¿sí? Lo que hay que ver, algo muy importante cuando vamos a cambiar la memoria RAM, es que la memoria RAM sea normalmente o tenga la misma velocidad, ¿sí? Aparte de ver si es de DDR1, de DDR2, de DDR3, de CD-RAM, ¿sí? Verificar la velocidad de procesamiento que tienen cada una de ellas, ¿sí? Deben de ser lo mismo, ¿sí? En cada una de ellas, ¿sí? Eso deben de verificar mucho en la memoria RAM. Entonces, luego que se realiza todo ese procesamiento de la información,
se almacena esa información procesada, ¿a dónde? En las memorias auxiliares, ya sea soporte magnético, discos ópticos, los discos duros, ¿sí? O también las nubes de almacenamiento. Tenemos nubes de almacenamiento como el Dropbox, el Box, Google Drive, ¿sí? El OneDrive, ¿sí? Son nubes de almacenamiento, solamente que son en línea, por medio de la Internet. Otra cosa que se les había mencionado es que también algo que ayuda mucho en el procesamiento de la información es el tipo de disco duro, ¿sí? Actualmente ya se deja a un lado lo que son los tipos de discos duros mecánicos, los HDD, y se trabajan con los discos duros ya digitales meramente, que son los SSD. Ya les voy a mostrar una pequeña diferencia para que diferencien entre los unos y los otros. Luego de procesarse toda esa información, se envían por medio de los dispositivos de salida. ¿Sí? Ya habíamos mencionado cuáles eran esos dispositivos de salida. Listo. Entonces, aquí les voy a mostrar, listo, los dos tipos de disco duro, el hard disk y el solid state disk. ¿Sí? Entonces, miren, aquí tenemos la gran diferencia, ¿no? Tenemos el HDD, que es un Profesor, se le disco. escucha entrecortado. Puede ser problema de su internet, porque yo estoy viendo que lo que estoy hablando me aparece como es debido eh, lo que es la voz. No, no me está. Claro, puede ser el internet del compañero porque se escucha claro y preciso. Ya, ok, gracias. Entonces, como le estaba indicando, el disco HDD, que es un disco mecánico, ¿sí? ¿Por qué decimos que es mecánico? Porque trabaja con un brazo. Si se dan cuenta, este brazo es el que se encarga de la lectura por medio de este disco magnético, ¿sí? Entonces, ustedes, por ejemplo, en el caso cuando eh, tienen su computador y comienzan a escuchar pequeños ruidos, como un pequeño desajuste, como un pequeño tropezón, como un clac, 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 clac. Eso significa que es el brazo que ya está haciendo un pequeño de problema, ¿sí? Entonces, está a un punto de dañarse su disco duro. Lo que se recomienda ahí es que almacenen su información, respalden su información, para que en el caso de que se le vaya a dañar el disco duro, tengan su información almacenada, ¿sí? Guardada. Les voy a colocar esta otra imagen. Miren, aquí tenemos la diferencia, ¿sí? Aunque este, por ejemplo, es un disco duro uno de 3,5 que es para eh, computadoras de escritorios, y este de acá es un disco duro, un SSD de 2,5. Este de 2,5 es decir, son tamaños, ¿sí? El tamaño de aquí es para una laptop, ¿sí? El de acá es más para computadoras, ¿sí? ¿De qué va a depender? Va a depender mucho del voltaje que envía, ¿sí? El computador hacia el disco. Entonces miren la diferencia de un HDD con un SSD. El disco mecánico trabaja, como les había indicado, con un disco, ¿sí? Tiene un motor de disco, que es este de aquí, que permite que este disco gire. Tiene un cabezal, que es la parte del brazo. El cabezal es el que se encarga de hacer la lectura de la información de este disco, ¿sí? El brazo, que les digo que es el brazo mecánico, ¿sí? Y el motor del brazo, que es el que permite que oscile. Este motor del brazo es el que normalmente suele dañarse y es el que normalmente suele hacer ese sonido, ¿sí? Ahí es cuando nos damos cuenta si es que está fallando nuestro disco duro o no. Aquí tenemos el activador, ¿sí? Y acá lo que es lo que es la parte de la Contraloría me indica aquí, no esté aquí, primera vez, no sé para qué se refiere este de aquí, ¿sí? Entonces, esas en sí serían las partes del disco duro, ¿sí? De un disco duro mecánico. Entonces, si nosotros queremos mejorar lo que es la fluidez, la rapidez de un computador, lo cambiamos de un disco duro mecánico a un disco duro digital, que viene a ser el SSD, ¿sí? Entonces, que viene a ser State Solid Date, ¿sí? Disco de estado sólido, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, tienen puros chip
integrados. Por eso su información pasa mucho más rápido, ¿sí? Entonces, acá se puede decir que es un paso mucho más complejo lo del disco. Una de las propiedades que tiene lo que es el disco sólido es que es un poco más, se puede decir, más susceptible a movimiento, ¿sí? Se puede decir que puede aguantar un poquito más del movimiento, mientras que los discos mecánicos, eh, mejor dicho, el disco mecánico son más susceptibles a riesgo de daño que los SSD, ya que al ser mecánico un movimiento brusco puede dañar ese disco duro, ¿sí? Entonces, es un poquito para tener en cuenta. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna inquietud? Ya saben, me levanto la manito y les doy paso. Dígame, Mendoza de la Cruz. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Este disco mecánico cuando comienza a sonar, al momento de que gira, más o menos, ¿qué significa? Que la lactomía, o sea, se le escucha. Antes no se escuchaba, pero ahora ya se escucha que gira. Ya, correcto. Ahí lo que yo le recomiendo ya, trate de respaldar toda la información porque ese disco está a un punto de dañarse. El problema es justamente lo que le indico. Puede ser problema aquí del motor del brazo, ¿sí? Puede ser que se haya desajustado también el cabezal. Recuerde que el disco duro está al vacío, ¿sí? Entonces un pequeño movimiento brusco del computador o del escritorio, ¿sí? Un pequeño movimiento brusco puede hacer que se desajuste o se desbalance el brazo. Y a lo que gira el disco, puede ser que haya pequeña superficie como que rosa. Eso puede ser una. La otra puede ser aquí en la parte del activador o del motor que se haya desbalanzado, ¿sí? Hay un pequeño desbalance. Entonces ahí se esté dando ese problema de sonido. Entonces lo que yo le sugiero ahí, trate de respaldar, de guardar toda la información que tiene en el disco duro para que en el caso que se le llegue a dañar el disco duro tenga toda la información respaldada y ya lo que se hace es comprar un nuevo disco duro y ya le toca buscar un técnico para que le instale el sistema operativo, todo y ya usted guardaría toda esa información respaldada en el nuevo disco duro. ¿Sí? Lo Ya, que sí, profesor, dígame, lo que sí un poco cambia es la parte del costo. El disco de estado sólido es un poco más costoso que uno mecánico, pero lo que sí va a obtener es mucho mejor rendimiento de tu computador, va a ser mucho más rápido. Dígame, ya, Mendoza. al momento de que yo realice el cambio de estos dos discos, del de al sólido, ¿tengo que hacer alguna otra modificación a la computadora o solamente se cambia y se cargan todos los archivos y los programas? Claro. A ver, cuando usted hace el cambio de un disco a otro, recuerden que es solo parte mecánica, es una parte electrónica. ¿Sí? Justamente ya vamos a pasar a la parte del software, ¿sí? Y ahí se responderá totalmente su pregunta. Ahorita lo que usted, por ejemplo, haría solamente es un cambio de parte electrónica. Y el computador habíamos dicho desde un principio que es una parte electrónica. Pero si no se le instala un sistema operativo, de nada sirve, ¿sí? Porque él necesita el sistema operativo o software base para que su computadora pueda mostrar esta interfaz de usuario y pueda tener y se puedan instalar las demás aplicaciones a su computador. Si no, no le va a funcionar para nada, ¿sí? Solamente va a ser una parte electrónica y nada más. Otra Ya, cosa que profesor, deben gracias. también tener en cuenta al comprar el disco sólido es el tamaño, ¿no? Y para qué tipo de equipo va a ser. ¿Sí? Si es para una laptop, si es para una PC de escritorio. ¿Sí? Listo, a ver, Roberto Díaz, dígame, escucho. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Verá, es algo no relacionado con el tema, pero yo estoy recibiendo clases en mi celular, pero esta aplicación Webex, ¿sí? Esta aplicación me sobrecalienta el teléfono y casi no puedo recibir. Solo una consulta. Ahorita yo llego a mi casa y me conecto a mi computador. De por si acaso te va a hacer alguna prueba ahorita. No, la prueba es al finalizar la clase, pero es justo con lo que tiene que ver
con la temática que estábamos dando ahorita. Como les indicaba al inicio de la clase, la prueba se habilita a las 5:20, pero ustedes tienen el tiempo del resto del día de hoy y el resto del día de mañana para revisar bien la información y poder rendir seguro, ya que solamente es un intento, no hay más oportunidad. Y lo pueden rendir hasta el día de mañana, hasta las 11:59. Entonces, ya cuando lo vayan a rendir, traten de rendirlo totalmente bien preparado para que no se vayan a caer en el examen. ¿Sí? Ok, gracias. Listo, ok. Dígame, Henry Morejón, le escucho. Ingeniero, muy buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacerle una consulta. Usted me puede ayudar en esto. Verá, en la computadora, en la PC, yo le saqué el disco duro mecánico y le puse un disco sólido, pero se me ocurrió la idea de volver el CPU híbrido, poner los dos discos, pero el disco duro, el mecánico, ponerlo como respaldo de información. Y en la laptop yo le saqué el disco mecánico, puse el disco sólido y en un enclosure yo le puse el disco mecánico del laptop. ¿Cree usted que se hizo bien? Sí, correcto. Actualmente se están vendiendo computadoras, sí, laptops, que trabajan con disco sólido para el manejo de lo que es disco sólido de 128 a 256 para lo que es la parte de sistema operativo y programas, y maneja un disco mecánico de 1 tera para almacenamiento de información. ¿Cuál es la idea del disco sólido? La idea del disco sólido es que el procesamiento de la información es decir, fluya más rápido. Entonces, normalmente cuando nosotros tenemos un disco duro, lo particionamos. La primera partición es donde se va el sistema operativo y todos los programas, ¿sí? Normalmente esa partición sería de 128 a 256 gigas, que es el disco más económico en disco sólido. Ahora último, por ejemplo, compré un disco sólido de 448 gigas, creo que era, me costó casi 70, 80 dólares, ¿sí? El de 1 tera está como en ciento y pico de dólares, ¿sí? El disco sólido, ¿sí? Para laptops. Entonces, en una PC, en un computador normal, correcto, puedes hacer eso. Puedes comprar un disco sólido de 256 tranquilamente, lo dejas solo para lo que es la parte de sistema operativo y programas para que eso lo lea más rápido, y lo que es meramente guardar información, lo dejas el disco mecánico que sea para guardar información. Pero siempre y cuando teniendo en cuenta de que el disco mecánico esté bueno. Porque si tú estás escuchando que tiene una pequeños sonidos, pequeñas molestias, lo que ahí sí te recomiendo es ya botar ese disco, respaldar esa información y comprarte uno nuevo ya de preferencia sólido, y ahí guardar la información. ¿Sí? Ahí eso Sí, es lo correcto. lo que hice fue ponerle 1 tera. El disco mecánico es de 1 tera, está bueno. Y el disco sólido que le puse a cada una, a la laptop y a la PC, es de 1 terabyte, igual. Ya. Sí, 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 está bien. Lo que sí te recomendaría es disco sólido, que lo particiones. Porque recomiendo la partición. Ya les muestro. Les recomiendo la partición siempre porque eh, cuando le cae virus en un computador, yo siempre trabajo de esta manera, siempre mando la partición C, todo lo que son programas, instaladores, ¿sí? Todo lo que instalo lo mando a disco C, y toda mi información, todo lo que son mis trabajos, todo lo que tengo, máquinas virtuales y todo eso, lo tengo en el disco D, porque en el caso de que me llegue a caer un virus, los virus siempre van a la parte del sistema operativo, que es en el disco C. Se me llega a dañar el sistema operativo, todo está en el disco C. Si me toca formatear, no pierdo la información de mi computador. Lo único que pierdo es todo lo que está en C. Pero sí que tener también en cuenta todo lo que estamos guardando en documentos, imágenes, sí, lo que descargamos, de estar actualizando esa información y estarla guardándola en el disco D, ¿sí? Por eso siempre yo recomiendo este tipo de partición, ¿sí? Un poquito para salvaguardar la información que nosotros tenemos, ya que lo que es sistema operativo y programas, eso uno lo puede volver a descargar, lo puede instalar. Igual la información, cuando uno la pierde por medio de programas, por ejemplo, yo utilizo el Recovery My File,
es uno de los recuperadores de información que hay muchos, pero con ese yo he trabajado y ese me ha ayudado bastante, por ejemplo, cuando he tenido computadoras de personas que me han traído que han perdido la información, con ese le he rescatado casi el 100% de la información que han perdido. Solamente que eso sí cuesta porque eso se lleva más de un día, se lleva 1, 2, 3, 4, hasta 5 días recuperando toda la información que tiene, dependiendo también el almacenamiento del disco. A veces me han traído discos de casi 1 tera, de 500 y pico, y ahí sí se lleva casi una semana recuperando esa información. Entonces, eso ahí sí conlleva también tiempo y también dinero a la persona que solicita el respaldo de la información. ¿Sí? Ingeniero, una última pregunta, por favor. Dígame. Mira, yo tengo un disco portátil que yo lo compré de 1 tera. Yo lo que hice fue pasar toda la información en ese disco, respaldarlo. Me funcionó, lo volví a abrir unas 2 veces, pero ya la tercera vez no me abrió, me manda la luz a luz roja. Cuando él se encendía era azul. Entonces ya no pude recuperar la información porque el disco primero es de esos antigolpes que están sellados. Entonces, usted sí podría recuperarme esta información de ese disco duro. Como te digo, ahí ya depende porque, como te digo, me toca formatear ese disco y volverlo a mandar a recuperar la información. Y depende de cuánta información tenga. De acuerdo a eso también es el valor. ¿Sí? Sí, yo cuando hago recuperación de datos son de 60, 80, 100 dólares dependiendo. Por eso va a depender mucho de la información que tengas. Yo normalmente cuando hago esos trabajos así son con arquitectos, ingenieros que manejan información. Por ejemplo, hace unos años atrás le hice recuperación de un compañero que trabajaba en el municipio, un arquitecto, yo trabajaba en la parte de sistemas y justamente tenía que presentar un proyecto. Entonces ahí fueron más o menos 120 dólares recuperando esa información. Claro, quería una información instantánea, le recuperé solo esa información y después el resto de la información que me llevaron casi como 3, 4, 5 días. Entonces va a depender mucho de la información, qué tan importante sea la información, porque eso también va a depender del tiempo y el costo que le va a tocar pagar también. ¿Sí? Ahí más lo que me interesa son fotografías, son imágenes que tengo ahí que son muy importantes para mí y no las pude recuperar. Y repito, yo ya lo llevé donde un técnico X, pero él me dice que no, que necesitaba desarmar el disco duro para hacerle no sé qué vaina. Entonces, en vista de que el disco duro era nuevo, no me arriesgué a que le hiciera eso. Y preferible le tengo aquí y quería ver a alguien que pudiera solucionarme ese problema sin necesidad de abrir el disco. Claro, en el momento que ya abres el disco corres mucho riesgo, ya que son discos que están totalmente encapsulados al vacío. Sí, y un pequeño rayo de luz que toque el disco, si se te daña el disco, pierdes toda la información. Entonces, lo mejor que pudiste haber hecho es eso. De ahí depende, porque puede ser, no sé si has probado con otro cable, ¿sí? Para conectar el disco, porque normalmente suele suceder que el cable que conecta al disco, ¿sí? No le esté pasando la energía correcta, ¿sí? Entonces, esa también es otra opción que debes de barajar, conseguir otro cable, También ya le probé. ¿ya? Sí, ya le probé y no nada. Sigue encendido. O sea, al arrancar, al conectarle, se enciende la luz azul, pero inmediatamente me cambia a luz roja, informándome que hay el error. El computador lo reconoce, pero cuando le doy a abrir, no me abre. Te pide formatear, no te pide formatear el disco. O sea, me pide formatear, pero o sea, yo no le di la opción formatear porque se iba a eliminar igual la información. Claro, ahí toca hacer justamente lo que le digo, toca formatear el disco y ahí tocar hacer la recuperación de la información, pero como le digo, eh, si todavía no lo ha formateado, No. es decir, bien por una parte. De ahí porque ahí la persona que te formatea es la misma persona que te debe recuperar la información. Ya. Claro. Como te digo, ahí va a depender del tiempo. Y como te digo, ya depende del almacenamiento de la información. Sea la información que sea, se va a llevar el tiempo que estime el disco. Y es un buen tiempo. ¿Sí?
Igual como yo tengo su número, yo le voy a enviar una fotografía del disco. Se lleva 2, Igual 3 como días, eso. Más de 2, 3 días. en eso no habría problema, simplemente recuperar esa información. El problema es el costo del tiempo. Claro, Por eso. claro. Listo, bueno. A ver, Moisés, dígame, ¿alguna duda? Sí, profesor, una duda que le quiero sacar a usted, le quise sacar, preguntarle. Pues. Es que yo le voy a hacer un cambio de RAM a mi laptop. Mi laptop es una Asus de Sony Master. La RAM que tiene mi laptop es de 4 GB, pero quiero puedo aumentarle, ponerle otra de 4 para que se completen las 8, o puedo ponerle sacarle las 4 y ponerle una de 8, esa es mi duda. ¿Se puede, Ya, profesor, eso? ya, lo primero que usted debe de ver es lo siguiente. La versión de su laptop. Les había dicho que vayan a inicio, dentro de inicio donde dice herramientas de sistemas. En herramientas de sistemas, lo que fui muy abajo, no, sí, más abajo. En herramientas administrativas de Windows, perdón. Herramienta administrativa de Windows donde dice información de sistema. En información de sistema, ahí usted debe de verificar qué tipo de laptop tiene, ¿sí? Aquí en el modelo de sistema, o si no, o por ejemplo, por ejemplo, esta laptop me dice HP Pavilion 14 Notebook PC. ¿Qué me tocó para estar más seguro? Me tocó sacar la fuente de poder, ¿sí? Usted me dice que es laptop, ¿cierto? Entonces, Sí, profesor. ya le tocará sacar la fuente de poder y sacando la fuente de poder, ya le digo, ahí le va a aparecer en una partecita donde dice model, ¿sí? Pegado a su computadora, sacando la fuente de poder, ahí le dice model. Y ahí le dice el modelo específico de su laptop. La mía, por ejemplo, es una 14-B014LA. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber las especificaciones de mi computador, entonces yo pongo especificaciones, ¿sí? HP, Pavilion, ahí justamente está, le doy enter y listo. Y ahí busco las especificaciones, de preferencia que sea de la misma HP. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Sí? Siempre deben de buscar, por ejemplo, ¿de qué marca me decías tu computadora? Asus. Asus, listo. Entonces, por ejemplo, así mismo, busca el modelo de tu laptop, de la Asus, Okay. en tu misma computadora, sacándole la batería. Cuando saques la batería, apaga toda la máquina, ¿sí? No la vas a poner prendida. Okay. Apaga toda la máquina, saca la batería y ahí te vas a dar cuenta del modelo. Entonces, ahí vas a la página, por ejemplo, yo entro a la página de Suppers de HP, debes ir en cambio a la página de la Asus. Y ahí en especificaciones te va a indicar cuánto es lo máximo que le puedes aumentar a la memoria RAM. Por ejemplo, en mi caso, aquí me dice memoria máxima 12 gigas, es lo máximo que yo le puedo colocar a mi memoria RAM. Entonces, lo mismo, usted debe de visualizar cuánto es lo máximo permitible en su laptop. Porque hay, por ejemplo, hay unas laptops que todavía son de las antiguas que máximo es 4 gigas. ¿Sí? Ahora, si la tuya te permite los 8 gigas, excelente. La aumentas otra de 4. Pero lo que debes tener en cuenta es lo siguiente. Si vas a comprar una memoria RAM de 4, debes de preferencia, saca la memoria RAM de 4 gigas y esa misma memoria RAM de 4 gigas la llevas en el lugar donde vas a comprar para que te dé una igualita, con la misma velocidad con la que tienes esa memoria RAM, ¿sí? O tómale una foto, pero de preferencia llévala físicamente. Pero sí trata de llevarla en un plastiquito para que no, es decir, no se te llene de estática. En el caso que se te llene de estática, uno con un borrador de queso, le coge Sí, y como limpian por los filamentos, ¿sí? Exacto. Por si acaso, ¿sí? Eso de ahí. Listo. Ya, gracias, profesor. Esa era la duda.
Ok, listo. Listo, no hay más dudas. Entonces vamos con la parte, no sé si tengan dudas nuevamente Morejón, o se le quedó la manito alzada, Moisés también, la manito levantada. Listo, ok, ya gracias. Listo, entonces con eso dejamos la parte de hardware y nos vamos a la parte de software, ¿sí? Para esta parte necesito que me ayuden leyendo. A ver, bueno, primero voy a explicar la parte del software, cómo se subdivide, y luego vamos a hacer la lectura. Entonces, dentro de la parte del software, tenemos lo que les había indicado. Tenemos la parte de lo que es el software base, ¿sí? O sistema operativo. Y dentro de este software base o sistema operativo se divide lo que es el software propietario y lo que es el software libre. Ya vamos a hacer la lectura de ellos para que nos quede claro bien software propietario y software libre, de qué se trata o de qué es, ¿sí? Los grupos principales es software base o sistema operativo, lenguajes o lenguajes de programación y los programas de aplicación, ¿sí? Ahorita vamos a ver ya cada uno de ellos y vamos a hacer la lectura de estos de aquí. Entonces, me ayudan por favor levantando la manito para poderle dar paso a que me va a ayudar leyendo. No, la primera persona me ayuda leyendo lo que es software base y lo que es software libre. A ver qué me ayuda leyendo. Y levanta la mano, por favor. A ver, Morejón, ayúdame leyendo. Listo, ingeniero. Un ratito, por favor. Lo demás no me bajen la mano, déjenla levantada que a medida que vamos leyendo ahí les voy dando paso. Listo, continúe, Henry Morejón. Perfecto. Software base es el conjunto de programas que facilitan el trabajo del ordenador. Desde software. Software libre. Suele... se mueve, ingeniero. Ya, ahí. Ahí, perfecto, gracias. Software libre. Suele estar disponible gratuitamente o el precio del costo de la distribución a través de otros medios. Sin embargo, no es obligatorio que sea así. Por lo tanto, no hay que asociar software libre a software gratuito, ya que observado su carácter libre, puede ser distribuido comercialmente, software comercial. Listo, ok, gracias, Henry Morejón. Listo, entonces, si se dan cuenta, tenemos lo que es el software base, ¿sí? Nos dice que son el conjunto de programas que facilitan el trabajo del ordenador. Sin este, el computador, como les había indicado, solo es una parte mecánica, nada más, ¿sí? Entonces, no serviría de nada. Ya le necesita el software base. Y tenemos lo que son sistemas operativos y utilidades de programas de servicio. ¿Sí? Pueden ser llamados sistema operativo o utilidades y las utilidades o programas de servicio. ¿Sí? De ahí tenemos el software libre. ¿Qué nos dice el software libre? Que no por ser gratuito totalmente puede dejar o no lo podemos llamarlo totalmente como software gratuito, ya que siendo libre puede pasar a ser un software comercial, ¿sí? Y vamos a ver la diferencia entre el uno con el otro. A ver, me ayuda por favor leyendo David Gallardo y después me ayuda Vascones. Ayúdame, David. Ok, profesor. Software propietario, también llamado privativo, de código cerrado o software no libre. Es cualquier programa informático en el que el usuario final tiene limitaciones para usarlo, modificarlo o redistribuirlo, con o sin modificaciones, o cuyo código fuente no sea disponible o el acceso a este se encuentre restringido por un acuerdo de licencia o por tecnología anticopia. Los lenguajes Ahí que nomás, constituyen la ahí herramienta. nomás. Ok. Gracias. Listo, gracias David Gallardo. Entonces, como justo lo indicaba el compañero en la parte del software propietario, si se dan cuenta, ahí es cuando ya pasamos, dejamos de ser ya libre o gratuito y pasa a ser ya comercial, propietario o pagado. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es la gran diferencia entre el software libre y el software propietario?
de que el software libre, nosotros el software libre lo podemos, si sabemos programar, lo podemos descargar, podemos modificar la programación y crear nuestro propio sistema operativo, ¿sí? Podemos redistribuir ese código, lo podemos pasar, lo podemos instalar, no hay ningún problema. Es totalmente abierto, ¿sí? Ese tipo de sistema operativo. Mientras que el software comercial, en cambio, es restringido, ¿sí? No se puede modificar la codificación y normalmente viene bajo un acuerdo de licencia o tecnología anticopia. Eso es lo que maneja normalmente lo que es el Microsoft Windows, sino que la gran mayoría de nosotros utilizamos el Windows y lo que hacemos es utilizar un Windows pirata, ¿sí? Las leyes ecuatorianas todavía no regulan esa parte, ¿sí? Sobre lo que es la instalación de sistema operativo pagado sin las licencias. En Europa, en cambio, una persona que instale Windows y no sea o no esté con licencia puede llegar a ir a la cárcel, ¿sí? Entonces, eso todavía no está regulado acá en el Ecuador, esa partecita de ahí, ¿sí? Listo, vamos. Vázquez, por favor, ayúdame leyendo la parte de lenguajes. Y programas. Los lenguajes que constituyen la herramienta para la confección de las diferentes aplicaciones o programas. Ya, programas de aplicación también. Listo. Programas de aplicación constituyen programas o conjuntos de programas que han sido desarrollados para cubrir una serie de tareas específicas, como procesadores de texto, hojas de cálculo y programación de diseño asiático, etc. Asistido, de programa de diseño asistido, listo. Ok, gracias, Vasco. Correcto. Entonces, como se dan cuenta aquí, tenemos los lenguajes y los programas de aplicación, ¿sí? Nos vamos a desconectar, por favor, y nos volvemos a conectar con el segundo enlace, ¿sí? Entonces, nos desconectamos, por favor, y nos volvemos a conectar con el segundo enlace del día de hoy.